Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que tu negocio, tu franquicia no tiene fronteras. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No tienes que ser un mendigo de bendiciones, ellas te van a alcanzar si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. O sea que hagas lo que hagas, manejes un tractor o un auto de alta gama, Dios te va a bendecir en donde te desempeñes. Bendito el fruto de tu vientre, o sea tus hijos, tus mamuts, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la suegra de alguien, la cría de tus vacas. Dios está interesado en tus negocios. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí Dios está hablando de las herramientas, de aquel oficio o profesión a lo cual nos dedicamos. Bendito serás al entrar y al salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán a hacer mal, por 7 tendrán que huir. En otras palabras, Jehová desmembrará, desarticulará y confundirá a tus enemigos. ¿No es maravilloso eso? ¡Pah! Los va a mandar a correr. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, el ahorro. Para aquellos que están viviendo con lo justo, ayer Dios nos hablaba de los graneros, de la importancia que Él te da para bendecir. Se acabó cuando me vuelva a mi país, cuando algún día gane la lotería. No, Dios te va a bendecir en la tierra que te puso para que tengas. Te abrirá su buen tesoro del cielo, o sea, cielos abiertos, para enviar la lluvia a su tiempo. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Esto el pueblo judío lo hace hasta el día de hoy. Son los mayores prestamistas del planeta. Y esta palabra no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, dijo el apóstol Pablo, que nadie pueda poner traba a los que creemos la palabra de Dios para toda criatura. Te pondrá por encima y no por debajo. Ahí tienen que gritar amén. Por cabeza y no por cola. A mí me fascina esto. Porque a veces andamos así por la vida como diciendo: yo estoy condenado a ser trasero, a ser cola. Dios dice: no, ni trasero ni tengas cara del mismo. Tienes que tener cabeza y alegría de felicidad, cara de contentamiento, ¿sí o no? Tienes que tener cara de decir: bueno, Dios me puso por encima, no por debajo. Esa es la 7ª bendición. Ahora, los 12 discípulos que caminaron con Jesús entendieron este principio. Oyeron las parábolas de primera mano, bebieron el agua que Jesús convirtió en vino, filetearon los peces de la pesca milagrosa, lo vieron caminar sobre las aguas, ascender al cielo. En un tiempo donde la persona promedio no se alejaba de más de 60 kilómetros a la redonda de donde los veía nacer su familia, Dios los mandó a las 4 esquinas del mundo antiguo a que llevaran esta unción. Dios los puso por cabeza y no por cola. Y esos pescadores de otra manera hubiesen vivido y muerto a poca distancia del mar de Galilea. Aunque no todos eran pescadores, pero vivían de alguna u otra manera de la pesca propia o de la de los demás. Y no terminaron muriendo allí en el mar de Galilea, sino que Dios los extendió al mundo conocido. Y yo pienso en eso, cuando estos discípulos recibieron esta unción, que mayores cosas que la que el Señor había hecho ellos podían hacer. Literalmente lo capitalizaron, de modo tal que llegaron hasta impensablemente, jamás habían soñado que llegarían a la Europa de aquel entonces, llegaron a sitios donde jamás se había predicado el Evangelio, como en Atenas, y allí es cuando Dios cambia la mente de estos muchachos y luego nos lo dice a nosotros, que la mente se ensanche de manera tal que nunca vuelva a tener el tamaño de antes. Entonces yo quiero hacer un par de aclaraciones antes de darte 6, no sé si ítems o principios o cosas que pueden impedirte que sigas viviendo, o impedirte que seas cabeza y te pueden condenar a que sigas viviendo como cola, que nos puede condenar a estar por debajo y no por encima. Pero antes de decirte estas 6 cosas que yo creo que son primordiales, déjame hacerte esta aclaración. Cuando Dios dice que te pone por encima y no por debajo, es una declaración de fe. Yo creo que uno toma la decisión de volar, de decir: yo quiero ser cabeza, recibo esta palabra, todo Deuteronomio, las 7 bendiciones las quiero para mí. ¿Qué tengo
tengo que hacer para que nada las impida, para que nada las bloquee? Hay 6 cosas, y esta es la palabra que estaba buscando desde hoy, que pueden bloquear esta bendición. Una es la responsabilidad cotidiana. Las pasiones de Dios a veces suelen quedar enterradas por las responsabilidades de la vida cotidiana. O sea, nuestras responsabilidades, que está bien que las asumamos como tales, pueden atentar en contra de lo que tenemos que hacer para Dios. Pueden impedirnos lanzarnos a cumplir aquello para lo cual fuimos diseñados. Nuestro llamado primario, el tuyo y el mío, es seguir las pasiones que Dios puso en el corazón. Nehemías servía como copero del rey, pero eso no impidió que él tuviera un llamado mayor de reconstruir los muros de su nación. Entonces, uno llega a este país y tenemos la responsabilidad de honrar nuestras deudas, enviar a nuestros chicos al colegio y, si es posible, pagarles una universidad. No atrasarnos en la renta o en el mortgage o en lo que estamos pagando. Esas son las responsabilidades. Trabajar todos los días en la medida de lo posible. Pero mi pregunta es, ¿qué tal si un día esas responsabilidades lo ocupan todo? De modo que cuando Dios te llama a volar, tú no puedes porque estás sobrecargado de peso que nadie te pidió que tengas. Entonces hay gente que vive orando siempre por prosperidad porque tiene autos que no puede pagar, casas que no debería estar viviendo, un nivel de vida que fue subiendo a medida que su salario subía. Cuando ganaba por acá decía, bueno, ahora si ganara un poco más, yo voy a pagar mis deudas, pero ganó un poco más y subió su nivel de vida. Ganó un poco más, subió su nivel de vida. Ganó un poco más y se compró ese otro auto y ahora se da cuenta que está como cuando empezó, solamente que con una rueda de dinero más importante. Su ecosistema no cambió. Sigue siendo un círculo vicioso de dinero donde lo que recibe se le va, lo que recibe se le va. No estoy dando una clase de economía, lo que trato de decir que si ese círculo de dinero es una responsabilidad que no te deja pensar en tu llamado genuino, eso significa que la responsabilidad hace que estés condenado a vivir como cola si esa responsabilidad ocupa el primer lugar en tu vida. Tú deberías armar tu vida de modo tal que si mañana recibieras la hipotética palabra de Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, tú podrías en 48 horas, en una venta de garage, sacarte todo de encima y con un carrioncito así diciendo, ¿a dónde voy, Señor? Si dice, ni loco, estás aferrado a la responsabilidad. Estás viajando demasiado pesado. Hay un momento en que yo mismo me siento que estoy llevando a cuestas elefantes blancos en muchos órdenes de la vida. Y cuando uno tiene esos elefantes blancos que está llevándolos para usar el marfil algún día, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo es que no me di cuenta? Cuando uno tiene que poner así los biles en la mesa y ver que tiene crédito acá y crédito acá y crédito acá, crédito acá, crédito acá, y uno dice, ¿cómo me tienen tantos créditos? ¿Qué pasa? Que un día nos ofrecen, decimos, aleluya, me ofrecieron, dice que no hay que pagar nada, puedo gastar sin plata. Y compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y un día nos damos cuenta que esa responsabilidad puede atentar a que toda la vida estés condenado a hacer cola y nunca llegues a ser cabeza. Lo segundo que puede bloquear la bendición esta de Deuteronomio es la rutina. Una buena rutina no tiene nada de malo, pero cuando esas rutinas se vuelven ritos vacíos, te mantienen enjaulado. Cuando nos aprendemos el cómo se hace, pero olvidamos por qué lo estamos haciendo, lo sagrado se ha vuelto común. La mayoría de las veces, 9 de cada 10 veces que yo me siento triste, es porque algo se me hizo rutinario. Es porque estoy harto de algo y necesito hacer un cambio. Yo sé que esa es mi personalidad. Yo necesito cambiar. Yo necesito tener un desafío por delante, una esperanza que me mantenga vivo. Pero hay otra gente que deja que la rutina los pase por arriba, porque cuando la rutina nos envuelve no la identificamos como tal. Decimos, es mi vida. Es mi vida. Claro, no hay vida que pueda jactarse de no tener rutina. Aún el que tiene la vida resuelta y todas las mañanas se monta en su velero o en su yate, es una suerte de rutina. Los que no tienen la vida resuelta tienen que trabajar todos los días, tienen que tener una rutina
y llegar al mismo horario al empleo, salir del mismo horario. Yo no hablo de cómo administramos nuestras horas o nuestro tiempo, lo cual está muy bien si lo haces. Hablo de si todo ese patrón se repite año tras año, tras año, tras año, y cada año lo único que cambia delante tuyo son las velas sobre el pastel. Este año es diferente, sí, hay una vela más. Eso es un problema. Eso a mí me deprime, porque digo, ¿por qué la rutina está envolviéndome de manera tal que me metió en una zona cómoda? Y si estás en la zona cómoda, no estás en la zona de la fe. No hay un tercer terreno. O estás en la zona cómoda o en la zona de la fe. O estás sobre la barca o caminando sobre aguas. No hay una suerte de lugar intermedio. O estás caminando en fe o estás caminando sobre seguro. Y caminas sobre seguro, te envuelve la rutina. Por eso hablé de estos tips y de estas cosas que pueden bloquearte ser cabeza. Tú necesitas tener adrenalina. Y la adrenalina no es la que nos da una montaña rusa, un ride de Disney o de Universal. Esa no es la adrenalina. Eso es un momento donde se nos sube el corazón, pagamos para que nos asusten, nada más. Hay otra adrenalina que necesitas, que es la de la esperanza, de la fe, tener un sueño que te mantenga vivo, decir, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, este puede ser el año, esta puede ser la semana, ¿sí o no? Entonces la rutina puede atentar contra esta bendición de Deuteronomio. Número 3, las limitaciones. Yo llamo a las limitaciones, como les prediqué una vez hace unos años, los techos de 2 metros. Abraham cree que nunca va a tener hijos y hace la oración a Dios la más frustrante que yo he oído del patriarca. Él dice, Señor, no me has dado hijos, no tengo descendencia. Y él hace esta oración dentro de la tienda, porque más tarde la Biblia dice que el Señor le dijo, sal fuera de la tienda. Entonces yo deduzco que él hace esta oración bajo un techo de tienda, un techo de 2 metros como eran las tiendas en aquel entonces en Medio Oriente. Él hace la oración bajo un techo. Eso es una limitación. Y a veces los techos de 2 metros no tienen forma de tienda, pero tienen forma de salario. Tienen forma de papeles que te faltan. Tienen forma de casa prestada, de infelicidad en el matrimonio, de un cuarto al que no quieres entrar. A veces los techos de 2 metros es ese lugar oscuro que te tira hacia abajo, te drena la energía y te deja sin unción, sin esperanza. Tú no ves más las estrellas, sientes una angustia porque dice, Dios me abandonó. Esas son las limitaciones, lo que te limita. Cuando vives limitado vas a tener las estrellas fuera de la vista y Dios te dice, esta tarde no me pongas un techo de 2 metros arriba de lo que yo quiero hacer. Un secreto, a Dios le encanta usarte, bendecirte, darte esperanza a pesar de que te sientas limitado, a pesar que los techos de 2 metros estén sobre tu cabeza. Y Dios dice, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer en lo que yo te digo, no en lo que supongas, no en lo que das por sentado, no en lo que te parece, no en lo que te dijo el compadre. Tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer y correr el techo. 4, la culpa. La culpabilidad es un reflejo saludable y santo porque la convicción del pecado nos lleva a un arrepentimiento santo. Pero el sentimiento de culpa que nunca se va, ese que pisotea la sangre de Cristo, es un chaleco psicológico de fuerza que no te deja ser libre. Hay gente amarrada a los errores del pasado, a las equivocaciones, al aborto que cometió, al divorcio. Predicar en esta iglesia y en esta nación, desconociendo que hay un montón de divorciados, es una torpeza de parte de nosotros los ministros. Y a mí me dicen siempre, o algunos de los que me critican, que yo predico un evangelio liviano. Tú le dices a la gente que todo está bien. No, yo le digo que se tienen que arrepentir, pero inmediatamente, apenas la sangre te toca de Cristo, ya está, todo está bien, no te preocupes por nada, ya pasó. Dios te ha hecho verdaderamente libre. Cabeza y no cola, por encima y no por debajo. ¿Lo crees, sí o no? ¡Aleluya! Dios no renunció a ayudarte, no está en su naturaleza. Dios
te da gracia y la gracia amplía los sueños. La culpa encoge las esperanzas. Por eso cuando yo traigo una palabra así, te digo, Dios te va a dar graneros, Dios te va a dar compañías, empresas. Hay de los que dicen, y yo soy terrible como persona. Lo que yo hago está mal, a mí Dios no me va a bendecir. ¿Quién eres para decidir a quién Dios bendice y quién no? Abre la mente y dile, Señor, yo quiero todo. Si tú me has traído aquí y has arreglado una cita para hablarme, es porque me lo vas a dar a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis yerros, de mis equívocos. ¿Están recibiéndolo? Quinto, ya voy a terminar, el fracaso. El fracaso también nos deja en una estación de la vida donde sentimos que no podemos avanzar más. El fracaso de nuestros planes nos hacen pensar de que vamos a volver a fracasar. Decimos, ¿cómo voy a emprender una compañía como Dios habló en la cadena? Si yo emprendí y hasta el día de hoy tengo los vestigios de mi equívoco. Estoy pagando todavía el error. Hay gente que ha tenido demandas de sus empleados y dice, no contrato más nadie. No, esa no es la solución. O hay gente que se equivocó en su matrimonio y dice, no me caso nunca más en la vida. Veo un hombre y corro para el otro lado, dice la muchacha. ¿Por qué? No todos son canallas como ese. A lo mejor hasta te vino bien. Porque la comparación ahora, lo sagrado no se te va a hacer común. Todo lo que haga este nuevo, ay, qué lindo, porque el otro ni se le ocurría. A lo mejor el fracasar en una compañía en tu país hizo que acá midieras más los costos, pero el fracaso debe capitalizarse, no debe para nada estancarnos. Dios es el que abre y nadie puede cerrar, Apocalipsis 3:7, el que cierra y nadie puede abrir. Pablo iba camino a ser juzgado por el César y ocurre un naufragio. Y ese naufragio, si ustedes lo miran así, aislado, dicen, pero qué mala suerte tiene Pablo. Pero ese naufragio lo situaría al apóstol en las coordenadas correctas para producir un avivamiento en una isla llamada Malta. Para tocar al gobernador de esa isla, para que se produjeran cosas increíbles que no hubiesen ocurrido a no ser por el naufragio. Entonces los fracasos son naufragios que afirman tu carácter. No te sientas mal, de verdad. No importa por qué fracasaste, si fue por tu pecado, por tu desobediencia, por cabezón. Pero esos fracasos te capitalizan, te enseñan, te hacen fuerte. Difícilmente tropieces 2 veces con la misma piedra. Tienes que aprender del socio que te estafó, del mal matrimonio, de la manera en que criaste los hijos que no debiste haberlo hecho, de los malos negocios, de las malas inversiones. Tienes que aprender. Eso es algo que cuando lo capitalizas no te vuelve a pasar nunca. Eso es maravilloso. Y el Señor dice, no importa si te caes, lo principal es que no te quedes caído. Yo te pondré por cabeza y no por cola. Significa de que aunque el enemigo venga y sientas que estás por desfallecer, te vuelvas a levantar en el nombre del Señor. Diga, el Señor me sostiene, el Señor me ha hecho fuerte. ¿Están recibiendo sí o no? Así que el fracaso bien podría ser una causa que bloquee esta bendición. Y por último, el temor. A veces hay que decir como Jonathan a su paje de armas, vayamos al otro lado, quizá Dios nos bendiga. Yo tengo un mensaje que se llama así, quizá, basado justamente en ese episodio. Todo un mensaje que alguna vez prediqué aquí, que desarrollé y que llevo a distintas partes del mundo, y cuando Dios me guía lo transmito y causa una revolución. Quizá. Porque los creyentes nunca nos hablaron del quizá. Nos dijeron, no emprendas si no estás seguro. Ponle señales a Dios. Pide la voluntad de Dios. No te arriesgues. ¿Quién se casa completamente seguro? A ver. ¿Quién se casa completamente seguro en lo que se va a transformar esa persona? ¿Qué sabes? ¿De qué manera va a envejecer? ¿Cómo va a cambiar su carácter? Hay cosas que a lo mejor viste en el noviazgo y hay cosas que no viste. ¿Cómo sabes cómo va a ser en la vida diaria esa persona? Y hay gente que dice, Señor, muéstramela, Padre, para estar seguro y no meter la pata. Tu abuela, la vida es correr riesgos. ¿Qué sabes cómo va a ser tu hijo?
¿Quién puede verlo ya de adulto y de grande? ¿Qué sé yo cómo va a ser ese chiquitito de 2, 3 años cuando sea un mamú de 18? ¿Qué sé yo? A lo mejor se parece al padre, a la madre, a la abuela. Dios te libre y te guarde. ¿Por qué vivimos pidiendo garantías y no confiamos en el quizá de Dios? ¿Quién sabe qué traerá mañana la marea? No podemos saber, es bíblico. Tú no puedes saber lo que va a ocurrir mañana. Basta el día con su afán. Alégrate de tu Creador hoy. Mañana tú no sabes lo que va a pasar. Hoy. Entonces, esto no es no planificar, esto es vivir a pleno, apasionadamente el hoy. Porque quién sabe qué va a pasar mañana. Necesitas el quizá en la vida. Sin un quizá no te casas, no emprendes, no sueñas, no tienes hijos. Mamis que alguna vez tuvieron hijos, quedaron embarazadas. ¿Sabías que el nene iba a estar sano 100% cuando te embarazaste? Decime si en los 9 meses no tuviste ansiedad de decir, ¿y si está enfermito? ¿Y si tiene un problema? ¿Y si no es normal? Entonces vas y cuando ya se ve el bebé en la ecografía o el ultrasonido, ¿y cómo está? ¿Cómo es normal? Y por ahora se ve todo bien y encima los condenados te dicen por ahora. Como diciendo, a lo mejor sale a tu marido. Ahora, uno quisiera que te dijera, no, está perfecto, no tiene ningún síndrome, no tiene ninguna anomalía, no te lo pueden garantizar. Y son 9 meses de ansiedad. Y esos 9 meses preparan a la madre para lo que luego va a ser la vida. ¿Qué sabe esa madre cuando ya el niño nace? Si es varón, ¿a qué mujer va a elegir cuando tenga edad para enamorarse? ¿Qué sabes? Con gusto la elegirías tú. Pero elige él. Y te dice, me encanta esa. ¿Esa? ¿Por qué no te gusta más? Sí, qué sé yo, pensaba otra cosa, no sé. Una gana de decir, ¿eso en serio, de verdad te elegiste? Pero bueno, elija lo que elija, nunca le va a caer bien. O viceversa. ¿Qué sé yo de quién se va a enamorar Megan? Yo sé que a los 50 la dejará ir para que haga su vida. Pero ¿qué sé? La vida a veces se comprende de quizás, se forma, se nutre de los quizás. Eso te permite correr riesgos, emprender. No disfraces la pereza de voluntad de Dios. Si eres perezoso, no digas, es que no lo hago porque no estoy seguro que sea la voluntad de Dios. Si es algo bueno, hazlo, aunque no sepas si sea la voluntad de Dios o no. Si no eres feliz, tienes que tomar una decisión. Si no estás pleno, tienes que tomar una decisión. Hay que arriesgar, hay que tener audacia. Y cuando uno es audaz y arriesga, eso viene de fábrica, viene con nosotros. Dios te regaló algo que se llama intuición. Y la intuición, o sexto sentido, funciona igual que el discernimiento de espíritus. Y muchas veces funcionan mancomunados. Intuición. Cuando alguien no te gusta y decís, ¿hace falta que te pongas a orar? Cuando alguien va a hacer negocios contigo y no te mira a los ojos y está dando vueltas y se anda tocando la nariz así a cada rato y está nervioso y dice, este tipo no me gusta. ¿De verdad que tienes que ir a orar? Te metes igual porque Dios no te dijo nada, te estafa. Señor, ¿por qué me estafó? Porque sonso dejaste en el bautisterio la intuición. Está de novio y el tipo es un bestia que no te abre la puerta, no te pone la silla, te empieza a pelear, te agarra de la mano fuerte, te deja el brazo marcado. ¿Hace falta que venga con un cartel y diga voy a ser una bestia después que me case? Sentido común. No te cuidas, un enfermo de celos ahora, ¿te pensás que va a cambiar después con una alianza en la mano? Se va a poner peor. Se potencia. Todo lo malo de ahora y todo lo bueno de ahora se potencia. Y el Señor dice, yo te he puesto con sabiduría para que seas cabeza y no cola. Y yo tengo mucho temor que esta palabra se malinterprete, porque hay gente que se queda con los superficiales. Cabeza, cabeza y no cola, cabeza, cabeza y no cola. Y yo le digo en 6 meses, ¿qué emprendiste? ¿Qué iniciaste? ¿Qué le creíste a Dios? No, nada, estoy esperando que cobra un salario, que me venga alguna herencia. No. Esto no es magia. Somos una iglesia que cree principios divinos
palabras proféticas, pero que tiene que activarse con algo que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Dice, esta es la tarde donde Dios está desatando una unción como nunca antes hubo en la iglesia. No, tiene que escucharse fuerte, aunque se estén poniendo de pie. Pero celebra que los cielos se abren. Celebra que los cielos se han abierto hoy. Que hay gloria. ¡Aleluya! 2 principios más, miren. Aprende a pedir. Para hacer cabeza y no cola tienes que pedir. Tienes que decir, mira, yo necesito esto. No es lo mismo que mendigar. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo estoy bloqueando. Pero uno a veces tiene temor de pedir, por la inseguridad, por el temor. Yo aprendí a pedir. Y si se trata de Dios, no tengo vergüenza. Yo pido lo que sea. Y lo segundo, aprende a recibir. No te agarres la no, yo no puedo, no, es mucho. ¿Cómo que es mucho si eres cabeza? Era mucho para ti cualquier cosa, porque eras trasero, cualquier cosa era mucho. Pero cuando Dios te pone como cabeza, aprende a decir gracias. Si alguien te dice, qué bonita que estás, gracias. No diga, ay no, estoy gorda. Qué bien se te ve, gracias. Te quiero dar esto, muchas gracias. Hace poco le digo a alguien, te quiero bendecir, te quiero ayudar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Pero dejate de molestar vos. Se pregunta, ¿y por qué? Y esos por qué a veces pensamos que tenemos que tener la respuesta porque están en la Biblia. Y a veces hasta la Biblia no nos pareciera no darnos respuestas a los interrogantes. Y esas preguntas no podemos ignorarlas para siempre. Pero en un momento sentimos que Dios nos falló. Y decimos, Dios, no cruces mi límite. Así titulé el sermón de hoy para que no te lo olvides nunca. Dios, no cruces mi límite. Porque nosotros pensamos que podemos trazar un límite donde le decimos, yo, Señor, te voy a servir. Lo que sí no voy a soportar es que le pase algo a mis hijos. Bueno, yo te voy a servir, pero que el amor de mi vida se quede conmigo. Yo te amo, pero que la suegra viva para siempre en Tijuana y no pueda cruzar. Y no va a pasar eso, pues la va a traer un coyote. Dios, no cruces mi límite. Lo paradójico es que nosotros trazamos una línea o firmamos un contrato unilateral. Decimos, no, es que yo tengo un trato con Dios. Yo he escuchado gente decir, yo tengo un trato con Dios. A mí me gustaría preguntarle a Dios si tiene un trato con Él. Porque pensamos de un modo unilateral donde decimos, bueno, yo firmé que hasta acá es mi límite. Dios no lo puede cruzar. Y un día Dios lo cruza. Un día Dios decide cruzar todos nuestros límites y nosotros nos quedamos en un mar de dudas. Porque decimos, yo pensé que Dios no me iba a fallar en esto. Y técnicamente, escrituralmente, no te falló. Pero este es el tema al que yo quiero llegar. La duda no es necesariamente que somos necios. Yo he escuchado a algunos decir que la duda es lo opuesto a la fe. No, la duda yo creo que es la oportunidad de tener fe. Las dudas son parte, es un aspecto necesario de la travesía, del viaje. Vive lo suficiente y tendrás dudas. Todos tenemos dudas. No hay nadie que se haya casado sin un suspiro de duda. Cuando te dice, especialmente en la enfermedad y en la salud, en la vida o en la muerte, uno dice, hasta la muerte, oh. Hay dudas. La mamá tiene dudas cuando se embaraza. Y va a hacerse la ecografía. Y lo primero que pregunta la mamá ahí, ¿tiene todos los deditos? ¿Tiene todo? ¿Tiene la cara del padre? Sí. Oh. Y yo leo la Biblia y encuentro un montón de gente que dudó. Yo veía algunos, nada más veía a Salomón, a Job, a David, a Jeremías. Pero el que más me llama la atención, un poquito más contemporáneo en la nueva dispensación de la gracia, es Juan el Bautista. Jesús dio un halago increíble de él. Dijo, no hay un hombre nacido de mujer que sea como Juan el Bautista. Juan el Bautista le prepara el camino al Señor.
Y yo no soy digno de desatarle los cordones de la sandalia, no soy digno de atar su calzado. Él era el que le abrió el camino, la punta de lanza de Jesús. Y ahora yo veo que está bajo el arresto de Herodes, dentro de la oscuridad de una celda, Juan el Bautista. Nada era igual, lejos del río del bautismo, lejos de la mayor revelación ocular que un ser humano pudo tener. No aparece otro momento en las Escrituras ante los ojos del hombre que la Trinidad esté a pleno como en el Jordán. Que Jesús está bautizándose allí, el Espíritu Santo desciende como paloma y Dios habla desde el cielo: este es mi Hijo en el cual estoy complacido. Ahí estaba la Trinidad a pleno. Y Juan había sido partícipe de eso. Ahora él está en una celda y manda a hacer una pregunta. Él le dice a su gente, él no podía salir, estaba privado de su libertad. Entonces envía a unos muchachos que trabajan con él y dice: pregúntenle si es él el que va a venir o esperamos a otro. No puedo creer. ¿Cómo es él el que va a venir o esperamos a otro? Pasó poco tiempo desde que bautizó a Jesús. La Biblia no da luz que él tuviera un tema de senilidad o que haya perdido su juicio cabal. Pero no pudo evitar hacer una pregunta pragmática: ¿eres tú el verdadero? Y yo pregunto, si esto pasa con un hombre nacido de mujer, el mayor hombre que ha nacido de mujer, no nos deja exento a nosotros de dudar en algún momento. Uno empieza a preguntar, a compararse y a sentirse que algo funciona mal. Entonces yo buscaba en las Escrituras y le digo: Señor, me prestas los oídos cada domingo de esta gente, dime qué les puedo transmitir. Y Él me lleva inmediatamente al Juan capítulo 20, a la presencia del más notable dudoso de la historia, uno que nos hemos empecinado en transformar en villano. Yo le pregunto a cualquiera de los discípulos: ¿cuál es el peor villano? Todo el mundo te dice Judas, ¿o no? No tu hijo que dejaste acá, es Judas. Judas es el verdadero. Otros dicen Pedro, porque Pedro negó al Señor. ¿Y el tercero quién es siempre? ¿Quién está en el podio de los canallas? Tomás. Sí, porque Tomás dudó. No hay que ser como Tomás. Hasta hay una frase que han acuñado las madres sin tener Biblia: no seas como Tomás. Vamos a comer hoy, no seas Tomás, decía mi vieja, mi mamá. Entonces Tomás es como que uno lo ha estigmatizado, pero yo lo veo y digo: no, es el tipo obstinado que no acepta ningún rumor y que tiene siempre preguntas filosas. Siempre hay uno de esos que tiene preguntas filosas. ¿Y por qué? Y van a ver cómo se empiezan a identificar. Eso que dicen: ¿y por qué? Yo quiero saber. Tomás para mí es de esas mentes difíciles que necesitan nuestras organizaciones. No es que se equivocó en el casting Jesús, era uno de los amigos más cercanos. Hay una frase que pinta a Tomás de cuerpo entero, más allá de la popular que todo el mundo conoce, que ahora vamos a entrar. Dice Jesús, imaginen esto: está en el aposento alto, ya falta poco para que él vaya a subir a la cruz, y dice: ustedes saben a qué voy y saben lo que va a suceder. Y todos hacen aleluya. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar, pero nadie se anima a preguntar. Entonces Tomás era el políticamente incorrecto, el que pregunta. Tomás, cuando Jesús dice: ustedes saben dónde voy y saben lo que debe suceder, hay un silencio. La Biblia no dice que lo haya habido, pero me gusta leer lo que no está escrito, imaginarme que todos dijeron y Tomás dice: Señor, no tenemos idea dónde va. ¿Dónde te va? ¿Cómo podremos saber dónde vas? Ese es de Tomás. Alguien que hace las preguntas que los demás no dicen. Pregunta: ¿dónde? ¿Cómo vamos a saber dónde te vas? Él no acepta sutilezas, indirectas. Es amante del lenguaje directo, pragmático, no da nada por sentado. Pero no es descreído, porque Tomás había estado en todos lados con los 12. Había caminado, había visto a Jesús caminar sobre las aguas, había visto resucitar a Lázaro, corran la piedra. Él había sido testigo ocular. No es un tipo que se unió al grupo más tarde. No era Saulo de Tarso, que dice: yo no era contemporáneo de Jesús, pero no caminé con él. Este estaba ahí. Entonces uno puede ver milagros y tener preguntas. Entonces cuando uno se queda con las dudas, a veces se siente mal por dudar. Y yo veo a alguien entre los discípulos que duda. Ahora, claro, la duda se desarrolla en soledad. Jesús apareció a sus amigos y Tomás no estaba. Y eso es algo muy significativo, por cierto. Que Tomás no estaba cuando Jesús se aparece. Claro, Tomás se perdió los fuegos artificiales.
Porque Jesús aparece y el muchacho este no está. Y yo creo que no está porque las mentes independientes, los pensadores independientes siempre se apartan para pensar. No creo que él era un descreído. Él simplemente tenía demasiado desazón, desdén y no estuvo allí. Y allí en la soledad las dudas crecen. Yo veo que Juan el Bautista está en la soledad de una celda cuando duda. Y las dudas son como los hongos en las bodegas. Y así también crecen en la frialdad del alma cuando estamos solos. Por eso la importancia de estar conectados, de venir a la iglesia. Porque uno ve la fe del otro y se contagia. Y a mí Dios no me sanó, pero a mí sí. Pero ¿sabes? No te preocupes. Yo también una vez parecía que Dios me había olvidado y no fue así. No, es que me volvió el cáncer. No, ¿qué va a volver? Cuando Dios pone un punto, el diablo no pone una coma. Y al revés. Cuando Dios dice, voy a continuar, nadie puede poner un punto final. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Es maravilloso. Pero uno necesita conectarse, ¿no? Cuando uno está conectado, entonces eso es contagioso. Pero la duda, claro, demanda evidencia. Dice Tomás, frase, el credo de los escépticos. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Él dice, muchachos, sepan perdonar, pero yo voy a creer cuando lo sienta, cuando yo lo toqué. Tengo que hacer mi propia evaluación si no les molesta. ¿Está mal? Yo soy de esos. A mí me gusta hacer la propia evaluación. Así que Tomás dice, perdónenme, pero yo tengo que hacer mi propia evaluación si no les molesta. No podemos poner en un papel de villano a Tomás porque quiera validar las noticias. Él nunca descartó los milagros. Él quería comprobar la evidencia personalmente. Yo quiero tocar. Y están los registros de las Escrituras, porque él es un hombre que estaba cerca de Jesús. Él dijo, perdóneme, yo sé quién es. A lo mejor Pedro te pareció verlo. A lo mejor fue una histeria colectiva porque todo el mundo quería verlo y les pareció. Yo quiero tocar. Pero qué tipo que duda. No, es un tipo que tiene mente difícil, que quiere ver, quiere saber si esto ocurre. Porque la duda te lleva a Cristo. La duda hace que uno siga preguntando. Mismo cuarto, mismo sitio, 8 días después. Dice, 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está ahí. Lo cual me dice, ¿qué hace que Tomás ahora sí está 8 días después de haber supuestamente dudado? ¿Por qué no se mandó mudar? No, ustedes están locos, el tipo está muerto. No va a resucitar. No, él estaba ahí 8 días después. Y Jesús, estando las puertas cerradas, entra, o sea, traspasa la pared y se pone en medio y le dice, pasa a vosotros. Juan 20:26. Yo pienso, qué significativo que él se quedó entre ellos, porque la duda dice, me quedo e investigo. El descreimiento dice, ustedes sigan acá, yo me voy. No, la duda se queda, él se queda para hacer preguntas y por eso recibe las respuestas. ¿Cuál de todos los discípulos tuvo la memoria táctil de Dios, de Dios hecho hombre? ¿Quién de todos pudo decir, yo lo toqué, yo metí los dedos? El único que había tocado, este es Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Que uno dice, wow, tuvo que tocar para creer. No, Tomás dijo lo que los demás no se animaban. ¿Cómo lo sé? Porque más adelante dice Lucas 24:38, y él les dijo a todos, ¿por qué están turbados y vienen estos pensamientos a vosotros? Miren mis manos, miren mis pies, palpad y ved. Ah, ya no es solo Tomás. Los otros también, nada más que se hacen los espirituales. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Palpad y ved, eso es increíble. No, pero yo vi que aquel se sanó, pero tú quieres palpar y ver, vamos. Pregunta sencilla, respuestas pragmáticas, sencillas. Pregunto, ¿quién en este congreso de los que han estado en la cumbre de poder ha recibido algún milagro? ¿Podrían levantarme la mano como señal físico, espiritual? Levanten las manos los que recibieron algún milagro durante esta cumbre de poder. Levanten la mano bien en alto, quiero verlos. Muchísimos. Ahora, honestos, brutalmente sinceros, quienes no recibieron un milagro y todavía lo están esperando. Bueno, le pregunto a los que recibieron milagro y a los que no, ¿Dios es bueno?
Claro, para que él recibió milagro, sí, es buenísimo. ¿Y el que no? Dios es bueno solo cuando el resultado lo es. Cuando alguien se sana de cáncer decimos, Dios es bueno. Y cuando alguien queda con el cáncer dice, no, mire, todavía la metástasis está allí. Dios es bueno. Si Dios nos prospera y nos aumenta el salario, Dios es bueno. Y cuando no, hay enfermedades que se van así, hay otras que no. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en el trono. Dios es el día, Dios está en la recesión como en la abundancia. Dios está contigo cuando estás en la lista buscando empleo, en la fila, o cuando sales del supermercado con el carrito repleto de mercadería. Dios es el Dios de los graneros y el Dios de las hambrunas. No siempre, porque a veces decimos, Dios, no pase mi límite. Eso dijo Tomás, no pases mi límite. No hay cosa que yo no voy a tolerar. Y es un trato unilateral. Que decimos, Dios quebrantó, Dios está jugando sucio. Yo una vez le dije, Señor, tú juegas sucio conmigo. Miren qué cara dura la mía. Tú estás jugando sucio conmigo porque yo te estoy sirviendo. Una vez que yo tenía que ir a predicar y uno de nuestros chicos volaba en fiebre y vomitaba sangre. Yo decía, Señor, esto no es justo. Como si yo hubiese hecho un trato donde, no, yo te predico, pero que no le agarre fiebre, ¿eh? Si no predico. Entonces de pronto empecé a pensar si Dios era bueno o no cuando las cosas me iban bien o mal, y se me llenó la mente de un torbellino de dudas. ¿Podré seguir adelante? Porque a veces decimos, yo voy a ser decente, buena persona, pero Dios me tiene que bendecir. Yo voy a sembrar. Acá hay gente que cree, yo ya puse el diezmo y me viene a reclamar a mí. Tu problema con Dios. A mí me resulta, pero a mí no me resultó. Tal vez porque estás queriendo negociar con Dios. No estás creyendo en fe. Que 90% con Dios en la sociedad vale más que 100% sin Dios en la ecuación. Pero hay gente que lo que quiere es negociar con Dios. Por consecuencia, cuando empieza a vivir una escasez, siente que Dios cruzó una línea y hasta se olvidan de los tiempos buenos. José le dice al faraón, mira, van a llegar 7 años de una hambre tan intensa que hará que la prosperidad de Egipto se olvide. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. No me digas que no te pasó en algún momento de la vida, que se te borraron los recuerdos buenos. De pronto Dios te saca de un cáncer, después hay una gripa que no se va. Pero ¿qué pasa con Dios? No entiendo. ¿Cómo se te olvidan los años buenos? La mayoría vino con maletas, si es que trajo maletas. La mayoría no teníamos dónde dormir el primer día. Algunos, en los más sofisticados, dormían en un colchón inflable. Y ahora no puedes pagar una tarjeta de crédito. Yo no entiendo qué está pasando con Dios. A veces la hambruna no te deja ver los años buenos. Y los años buenos, Él recuerda. Israel te hace ver que la fidelidad de Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no perdió la confianza en ti. Dios no te deja. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Por eso yo llené de fotografías así mi oficina y yo dije la vez pasada, pueden que piense que sea un orgulloso, pero a mí me ayuda a pensar, mira acá, yo tenía 22 años y no tenía dónde caerme muerto y Dios solventó el estadio. Mira, acá Dios volvió a confiar en mí, mirá la cara que tenía, cómo la gente me iba a escuchar. Y sin embargo Dios confió en mí. Eso es lo que me alienta a volver a confiar, a seguir confiando en Dios y no en una planilla de Excel. Eso es lo que hace que un contador no determine mi visión, que los gastos fijos no determinen mi visión. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en México, en Colombia, en Argentina, en los Estados Unidos. Es el mismo. ¡Aleluya! Y no cambia. Y ese Dios no tiene jurisdicción en América Latina. Cruza las fronteras. Porque la jurisdicción divina viene, el paraguas está sobre épocas de abundancia y sobre épocas de escasez. Si no, el apóstol hubiese dicho, yo sé vivir en abundancia, menos mal que ya no vuelve la escasez. Él dice, sé vivir en escasez y en abundancia. Hotel 5 estrellas y cama llena de cucarachas. Y en ambas estoy entrenado. Ambas están bajo la jurisdicción divina. ¿No es esa la explicación de Romanos 8:28? Y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien.
conforme al propósito que fueron llamados. No dicen algunas cosas, cada cosa, todas las cosas. O sea que a lo mejor el suceso aislado es malo, pero siempre el final redime la historia. En una película el final redime la historia. A menos que sea Romeo y Julieta de Shakespeare, el final, Rocky le pegan toda la película y al final dice, no siento la campana. Y en la última trompada voltea al ruso. Y uno se alegra porque el final redime la historia. Los sucesos aislados son el collar de una vida común. Como dije la vez pasada, las fotos en Instagram son fotos con filtro. Es una boda salpicada con una graduación. Pero eso no es la vida normal. La vida normal son días un poquito más grises. Y esos días grises componen la vida. Y uno va viviendo, logrando que la muerte te encuentre vivo. Y mientras que uno va haciendo camino al andar, como dijo el profeta Joan Manuel Serrat, mientras que uno va abriéndose camino, uno va descubriendo de que hay días malos, días buenos. Ese es el pronóstico. Dios se maneja por temporadas. Pero al final todo se redime. Cuando uno toma un café, no está diciendo qué rico grano molido, o qué rico es el sobre, o el agua tibia. Uno dice la combinación de los elementos hacen un buen café, la cooperación colectiva. Y eso es en la vida diaria. Por eso uno tiene que ser honesto con sus dudas. Porque cuando uno las dudas las guarda. No tengo que dudar, me dijo el apóstol que tengo que confesar, me dijo el pastor que tengo que estar en fe. Uno guarda la duda en un cajón, y eso es nocivo, tóxico. Y pienso que las dudas, cuando uno no las abre, lleva a tu vida espiritual a una bancarrota. Uno no puede glorificar a Dios. Pero una duda honesta nos lleva a declaraciones honestas. Mete la mano, Tomás, toca. ¿Y saben lo que dice Tomás? Toca y dice, ¡ay, Señor y Dios mío! Esa es la exclamación de Tomás. ¡Señor y Dios mío! Yo no me puedo dejar de emocionar, porque no hay mejor cosa que la declaración de un testigo hostil en una corte. De aquel mente difícil que dice, ¡Señor mío, yo lo vi! Está maravillosa la duda porque te lleva a una exclamación. Principalmente si te cuesta creer. Mi papá no creía ni en la luz eléctrica, durísimo. Duro. Y yo recuerdo que papá no creía ni en el diablo, ni en Dios, ni en los brujos, nada antes de conocer a Cristo. Entonces cuando mi mamá se sana de cáncer, cuando mi papá ve la sanidad, mi papá era un tipo que tenía que tocar para creer. Él, si Dios no sanaba a mi mamá, yo no estoy hablándole a ustedes hoy. Él no es que venía a la cumbre de poder a recibir la unción. Él tuvo que ver a mi mamá que estaba preparando el ataúd y de pronto estábamos haciendo un asado celebrando que estaba sana. Ahí fue cuando él empezó a casa por casa en todo el barrio, de la mano mía, a llamar a los vecinos. Venga, que vamos a celebrar que mi señora la sanó Dios. Yo soy católica. Sí, creo que nosotros también, no sé, pero venga, mi papá no entendía nada. Yo lo único que sé que era ciego y ahora veo. Entonces la declaración de un testigo hostil es fascinante. A mí me encanta cuando una mente difícil dice, wow, yo sentí a Dios acá. Yo sentí a Dios acá. Eso es maravilloso y eso es lo que dice Tomás. ¡Ay, Señor y Dios mío! Miren, imagínense que la esposa de Sebastian Bach, Beethoven, Tchaikovsky, uno de estos grandes intérpretes de la música que componían obras maestras de 200 páginas. Imagínense que deja una página ahí, se le cae una página de las 200 páginas de la obra maestra. Se le cae una al lado de la cocina de la mujer que está limpiando o haciendo algo. Mira, le dice al marido, esto no es música, qué mal compositor. Porque ella ve un fragmento de disonancia, ve un compás en tono menor, dice, esto no es música, cada vez estás peor, viejo, ¿Y él cómo le explica que son 200 páginas? Pero ella agarró un pedacito nada más. Y nosotros a veces señalamos un tono menor, nuestro hijo enfermo, unas muletas, una silla de ruedas, la hambruna, el divorcio, y decimos, esto no tiene sentido. Señor, esto no tiene sentido, esto no es música. Y nunca vemos las 200 páginas, vemos un pedacito, una mirilla en la puerta. ¿Qué sabemos de la vida? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas? Le dice Dios de manera irónica. Cuando yo ponía los océanos en sus cauces, nivelaba las montañas y creaba al hombre, ¿estabas tú? Digo, porque a lo mejor estaba ahí y no te consulté. A mí me ponen en las redes sociales, debería predicar más de la tribulación. Le digo, bueno, la próxima vez te pregunto a vos. Perdóname, estaba pidiéndole al Espíritu Santo revelación. Sabiendo que tengo tu celular, te pregunto qué tengo que predicar.
¿Dónde estabas cuando yo pagaba el precio? ¿Dónde estabas cuando yo oraba para decirme ahora lo que tengo que predicar? Y si las respuestas a nuestras dudas requiriese más megabytes de los que nosotros tenemos en la mente, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dijo Pablo a Corinto. Yo te invito a vivir un día de sueños, una isla paradisíaca, con el hombre de tu vida, si eres soltera. Musculoso, cerebral, argentino. Bueno, está bien, no tan perfecto, de otro país. No, porque si no dice, me la puso muy alta la vara. Bueno, obviémoslo de argentino. Tipo común, buen mozo, huérfano, y estás con él. Y te digo, mira, son 24 horas de relax, de pasarla bien, pero tienes una milésima de segundo de aflicción. ¿Te la aguantas? ¿Qué aflicción? Y que el avión se va a mover un poquito antes de llegar. Ah, sí. ¿Quién va a rechazar la oferta? Bueno, Pablo dice eso. ¿Qué son 70, 80, 90 años comparado con la eternidad? Un vapor, un chasquear de dedos. Tu crisis, tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Tú vas a durar para siempre. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, le dice Pablo a los romanos, que viene a manifestarse. Entonces, deja que el compositor termine la sinfonía. Deja que el windsurfista baje de la tabla. Deja que termine la película, que aparezcan los créditos antes de evaluar tu vida. ¿Cuál es el pronóstico entonces, señoras, señores? Días malos, días buenos, días de granero, días de hambruna, pero Dios está todos los días. El Señor es el Señor de Pablo y el Señor de Tomás. El Señor de Pedro que duda y hasta el Señor de Judas. Él es el Señor de todos. Hay días buenos, hay días malos y ambos se cumple su voluntad. Y Dios sigue siendo bueno. Entonces, si termina la cumbre y alguien